Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta nuestra última sesión del curso de certificación en el uso e interpretación de datos de tecnologías EPTS y su actualización. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas a través de la página en la que accedieron a esta sesión. Estaremos atentos para transmitírselas a nuestro expositor del día de hoy para que tengamos sus respuestas al final de la misma. Me permito presentarles a Víctor Guevara, quien es nuestro director general de competiciones, operaciones y desarrollo de la Liga MX, a quien le cedo la palabra. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Conrado. A nombre del presidente de la Liga MX, Miquel Arreola, les damos la más cordial bienvenida a esta última sesión, a esta última masterclass del cuarta curso de certificación e interpretación de datos en tecnología EPTS, así como la primer ejercicio que hicimos para esta actualización continua de las personas que ya venían siendo certificadas. Como ustedes lo saben, este es un curso que hemos trabajado con muchísima pasión y con mucho entusiasmo en compañía de uno de nuestros socios estratégicos, a quien agradecemos muchísimo, que es Real Track Systems, a su CEO, a Isabel Pérez, que siempre nos apoya en todas nuestras locuras y en todos nuestros proyectos. Como ustedes lo saben, este curso ha sido estructurado con casi 58 horas de trabajo y 10 módulos. Y lo que tenemos muy claro es que la asesoría y el conocimiento es lo que nos va a seguir ayudando a ir creciendo. Entonces, tener profesionales como los que hemos logrado que nos acompañen en este tiempo, como las 4 grandes masterclass que hemos tenido con Fabio Nakamura, con Alejandro Andújar, con Werner Elsen, con Tony Miranda, nos dan la oportunidad o nos da el parteaguas de poder entrar a una nueva forma de entender el rendimiento físico dentro del fútbol. Como ustedes lo saben, nos da muchísimo orgullo, son casi ya más de 210 preparadores físicos certificados entre Liga MX Femenil, Expansión, selecciones nacionales y por supuesto nuestra comisión de árbitros. Y hoy para nosotros es un día muy importante porque en este cierre tenemos un invitado amigo de lujo al cual agradecemos infinitamente, primero por su calidad humana, por su paciencia y por esta gran iniciativa de compartir el conocimiento con todas las personas, que es Edu Pons, a quien tenemos ya aquí entre nosotros, mandar nuestro más profundo agradecimiento, felicitarlo por esta nueva actividad de regresar al Fútbol Club Barcelona, donde le deseamos el mayor de los éxitos. Y bueno, para no alargarme más, muchísimas gracias a todos por seguir creyendo en el CITEC, por seguir creyendo en esta nueva división de CITEC Campus. Agradecer a todas las personas que están involucradas en este proyecto, que se ven, siempre están tras bambalinas, como Conrado Sandoval, como Hernán Casariego, por supuesto, Juan Carlos Hernández, Ricardo Bernal, quien estuvo participando también, a toda la gente de Real Track System y a todos ustedes por darse ese tiempo, esa paciencia para poder llevar a cabo un curso más y que sigan trabajando porque desde nuestra trinchera lo que entendemos es que la capacitación y el desarrollo es lo que nos va a seguir haciendo crecer como seres humanos y como profesionales. Entonces, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, Edu. Gracias y adelante. Muchas gracias, Víctor. Devolveros el agradecimiento, sobre todo a CITEC. A muchos de vosotros ya os conozco personalmente y es un orgullo, sinceramente. Cuando me lo propusieron, todas las dificultades lo intentamos llevar a cabo. Evidentemente también un agradecimiento también especial y sentido a Real Track Systems por la relación que nosotros tenemos con esta entidad. Y nada, perdonadme Conrado y Víctor por el retraso, pero bueno, un poco es la necesidad del día a día y es un poco como nos hemos encontrado en el día de hoy. Voy a intentar compartir, a ver si lo hacemos bien. Ahí. Un momento. ¿Se ve?
Víctor. Sí, Edu, sí se ve, pero no has abierto la presentación. A ver. Se ve que estás intentando abrir ahí. ¿Ahora? No. No, a lo mejor tienes que dejar de compartir y volver a ingresar ya con la presentación abierta. Ok. Un momento. ¿Ahora? Tampoco. Ahora sí, perfecto. ¿Ahora sí? ¿Perfecto? Adelante, Edu, perfecto, sí. De acuerdo. Gracias. Sí, sin problema me comentáis. Bien, como decía anteriormente, agradecer a toda la familia de CITEC y de Real Track Systems por invitarme a esta masterclass clausura de este cuarto curso de formación. Deciros que dentro de lo que he podido he estado siguiendo algunas de las charlas que se han dado en este curso de formación, desde la de Nakamura y recientemente la de Tony Miranda, también la estuve viendo, y voy a intentar estar a la altura. Es cierto que han sido las que he podido disfrutar, son de un nivel muy alto y voy a intentar, como decía anteriormente, estar un poco a la altura, ¿no? Mirad, mi intención en la charla y en la exposición de esta masterclass es poder mostraros un poco lo que sería el día a día y el control de la carga desde diferentes ámbitos en un primer equipo, ¿no? Yo lo que os enseñaré hoy es más o menos lo que estamos realizando en los diferentes, o en la selección española o en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Seguro que muchos de vosotros os sonará muchísimo lo que yo os mostraré, y lo que mi intención es mostraros, pero sin tampoco categorizar las cosas. Es decir, yo os enseñaré cómo nosotros trabajamos, cómo utilizamos esta tecnología, y a partir de ahí yo creo que cada uno se ha de configurar un poco la idea para trabajar en sus respectivos equipos en el día a día. Voy a ver si pasa. Vale. Mirad, mi presentación estará estructurada en lo que es la realidad del día a día de un primer equipo de fútbol. Como decía anteriormente, mi intención es enseñaros un poco cómo utilizamos dicha tecnología y cómo en el día a día, cómo nos familiarizamos y modelamos esa carga de entrenamiento. Y por último, en la cuarta y última parte, mi intención es mandaros desde una perspectiva de una metodología de entrenamiento muy definida como es la del Fútbol Club Barcelona, propuestas que nos hemos visto obligados a realizar debido al conocimiento actual de la exigencia de carga externa en competición. Dentro de esta primera parte, donde mi intención es contextualizar actualmente la solicitud o la demanda de carga externa en el fútbol, debo hacer referencia a un primer artículo de Chris Barnes, que muchos de vosotros yo estoy seguro que lo habéis leído y otros ponentes seguro que han hablado. Es un estudio que hizo en la Premier League a lo largo de 7 temporadas y focalizó la atención en un estudio longitudinal a nivel de parámetros técnicos y a nivel de parámetros físicos. Durante estas 7 temporadas llega a la conclusión, o una de las conclusiones que os muestro aquí, es que durante estas 7 temporadas en la Premier League había incrementado un 2% la distancia total. Lo que sí que empieza a llamar la atención es el incremento en cuanto a distancia en alta intensidad, donde había aumentado un 30%, distancia en sprint, una distancia que en la Premier League se categoriza a partir de 25.2 km/h, y
lo que también es significativo es el número de sprints o el incremento del número de sprints durante estos 7 años, que así había incrementado un 80%. Este estudio es del 2014. Debido a la inquietud que me generó este estudio, debo deciros, y lo he presentado en otras presentaciones, nosotros en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona, con que teníamos la disposición de históricos de liga, de competiciones oficiales del primer equipo del Fútbol Club Barcelona, lo que hicimos es analizar o simular ese estudio que había hecho Chris Barnes en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona, llegando también a conclusiones, como podéis ver en el gráfico de la parte superior, donde el valor que tenéis encima de la columna representa la distancia total media recorrida por nuestro equipo durante esa temporada, ¿sí? Y se observa que en la 2018, 2019 y en la 2019, 2020 hay una tendencia decreciente de esa distancia total recorrida. Si nos fijamos en la parte central de dicha diapositiva, observamos que en cambio la distancia por encima de 21 km por hora había incrementado un 11,2%. En la distancia por encima de 21 km por hora por partido, ¿sí? Y por último, haciendo referencia también al estudio de Chris Barnes, observamos que el número de sprints por partido que había conseguido acumular nuestro equipo a lo largo de estas 9 temporadas, del estudio de estas 9 temporadas, ha habido un incremento de un 30,7% del número de sprints por encima de 21 km por hora. Pues bien, si yo no estaba tranquilo al ver esa evolución o ese incremento a nivel de distancias en alta intensidad, lo que hice es proponer a la Liga del Fútbol Profesional, la que tiene la información o los datos de condicionales físicos de primera y segunda división, y les propusimos realizar un estudio similar al que se había realizado en Chris Barnes, en la Premier League, y en nuestro primer equipo. Pues bien, la Liga del Fútbol Profesional accedió a darnos estos datos y analizamos un total de 3.368 partidos, como podéis ver aquí en la diapositiva, a lo largo de 4 temporadas en primera y segunda división. Este es un artículo que fue publicado este pasado mes de enero de este año, del 2020, y, bueno, casualidades, esa tendencia a nivel de conclusión de este estudio que hemos realizado durante 4 temporadas en primera y segunda división, observamos que la tendencia de la distancia recorrida por los equipos en primera y segunda división era un descendiente. Mientras que si analizamos o focalizamos la atención en distancias por encima de 21 o 24 km por hora, esa tendencia es incremental. Además, también otra de las conclusiones importantes es que la distancia que acumulaban los equipos en primera y segunda división a lo largo de estas 4 temporadas, a nivel de por encima de 24 km por hora, ha sido, en las 2 categorías, también tiene un significado creciente. Por último, si Chris Barnes también analizaba el número de sprints a lo largo de ese estudio longitudinal, observamos cómo también el número de sprints a lo largo de estas 4 temporadas se ha incrementado tanto por encima de 21 y 24 km por hora y por encima de 24 km por hora. Además, también me gusta hacer referencia a un estudio que os pongo en la parte inferior en la dirección electrónica que salió este pasado mes de octubre, donde analizan una liga diferentes, un análisis de 1.300 partidos o partidas y os las conclusiones o los equipos o los países donde se recorre más distancia por partido, y observamos que la Liga Española está en la primera posición del ranking. Lo mismo sucede
en este estudio como conclusión de la distancia recorrida por encima de 19,8 kilómetros por hora. Y, casualidades, España también es el país o el fútbol donde actualmente en la temporada 2020-2021, a nivel comparativo con otros países, es la que acumula más distancia en esta intensidad. Mirad, como conclusión, ¿no?, introductoria de esta primera parte, me gustaría que os quedarais un poco con la visión que yo, o esa inquietud que se me generó al ver los datos de la Premier League, al ver los datos de nuestro equipo y como conclusiones de este estudio longitudinal de 4 temporadas en primera y segunda división, que es que la tendencia de los valores en alta intensidad, como seguro muchos de vosotros percibís, está teniendo una tendencia ascendiente, o sea, incremental de una forma significativa, y que nosotros como preparadores físicos y como técnicos debemos tener muy presente hacia dónde vamos a la hora del control de esta carga externa. A lo largo de mi exposición, ese concepto o esas conclusiones de esta tendencia incremental la voy a tener presente a lo largo de mi presentación. Bien, dando paso a la segunda parte de mi exposición, donde quiero enfatizar la importancia que nosotros como preparadores físicos debemos de tener del conocimiento del perfil condicional del jugador de nuestro equipo. Creo que es un factor muy importante que nosotros tengamos presente ese perfil condicional, posicional de nuestro jugador, como veremos a continuación. Evidentemente que cuando analizamos la carga externa y de una forma más individualizada en nuestros jugadores, debemos de tener una serie de aspectos, ¿no? Una serie de aspectos internos, como podéis ver en la diapositiva, desde la edad cronológica, edad mental, edad biológica, teniendo presente, como es nuestro caso en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona y que por circunstancias del club y ya, se está incrementando la participación o se está incorporando muchos jugadores jóvenes. Estamos hablando de jugadores de 17, 18 años que están llegando al fútbol profesional de una forma relativamente prematura. Entonces, nosotros como preparadores físicos debemos tener esos aspectos internos en cuenta a la hora de analizar la carga externa que le supone a nuestros jugadores jóvenes, tanto a nivel de entrenamientos como de competición. También como aspectos externos, dentro de este control de la carga, debemos tener presente que hay un aumento, y es lógico, y muchos de vosotros también lo percibís, hay un aumento en cuanto al número de sesiones y horas de entrenamiento. Además, hay estudios recientes, en este caso de Nasis y colaboradores del 2020 y de Hader en el 2019, donde llegan a las conclusiones que en la última década el jugador ha pasado de jugar en la 2008-2009 50 partidos por temporada, a la 2018-2019 ha pasado a jugar 60 partidos. En el caso del jugador que tenéis ya en la imagen, debemos tener presente que el año pasado jugó, durante el periodo competitivo, 73 partidos, con las consecuencias a nivel físico-mental que conlleva tanta exigencia en el mundo profesional y siendo tan joven, ¿no? También otro aspecto que debemos tener presente a la hora de controlar la carga es el incremento de la especificidad de las sesiones de entrenamiento. Hay un estudio de Jack Engstrand del 2016 donde concluye que cada vez los entrenadores quieren más exigencia en los entrenamientos, más especificidad, lo que conlleva un estrés añadido a nuestros jugadores.
por último, hacer mención al aspecto que hemos visto en la primera parte de mi presentación, es esa tendencia incremental de las exigencias de alta intensidad de la competición. Mirad, los que me habéis podido ver en otras charlas, a la hora o desde la perspectiva nuestra de preparadores físicos y especialistas en el control de la carga mediante la tecnología GPS, debemos tener presente diferentes premisas. Una de las que yo creo fundamentales es conocer las exigencias de nuestro modelo de juego, conocer el sistema de juego que utilizamos y qué exigencias requiere este modelo de juego. En la parte inferior hago mención a un artículo del 2016 de Tierney, donde analiza los diferentes sistemas de juego, es decir, un 4-4-2, un 4-3-3, un 3-5-2, y analiza la carga externa que supone esos sistemas de juego, llegando a la conclusión, por ejemplo, en este caso, en este estudio, que el sistema 3-5-2 es el sistema más exigente a nivel condicional. Pues bien, esto lo debemos tener presente nosotros, ¿eh? ¿Qué pasa? Al conocer nuestras exigencias, o sea, la exigencia de nuestro sistema de juego, conoceremos y nos dará pie a conocer las exigencias de los perfiles posicionales condicionales. Es decir, en cada posición, dentro de nuestro sistema de juego, qué necesidad condicional requiere dicho sistema de juego. Nosotros, es parte fundamental tener esa perspectiva individual a la hora de analizar la carga en nuestros jugadores. A modo de ejemplo, os presento en esta diapositiva diferentes variables que yo utilizo, desde valores absolutos a valores relativos. En la parte inferior os muestro de una forma muy genérica un histórico de un jugador del primer equipo, donde a lo largo de estas 8 temporadas analizadas ha ido fluctuando esos valores de distancia, de height speed running, de picos de velocidad, de aceleraciones y desaceleraciones, lo cual nosotros debemos tener esa foto del jugador a la hora de controlar la carga externa en el día a día y en la competición. Quiero hacer mención también a la posibilidad creo que en el curso de formación vosotros habéis ya trabajado y habéis conocido todo lo que representa los dashboards. Yo creo que es una herramienta fundamental que nos proporciona el cloud de Wimu. En este caso, este es un ejemplo de los jugadores de la selección absoluta española y lo que me gustaba hacer, aprovechando esos dashboards, categorizar los perfiles de cada jugador dentro de estos rangos de velocidad, lo cual me permite de una forma mucho más analítica analizar la carga externa y lo que le supone al jugador las sesiones de entrenamiento y con el objetivo claramente de optimizarlo a la hora de competir. Dentro de esta posibilidad que nos ofrece los dashboards, también es un ejemplo de la selección absoluta, es la posibilidad de ver la distancia en sprint, pero también analizar la distancia en sprint relativo. Es decir, pueden haber jugadores que se pongan fácilmente por encima de 21 km por hora, pero que en cuanto a la carga de esa distancia en sprint relativo sea inferior y al contrario, jugadores que tengan un tanto por ciento muy similar de carga, tanto en sprint como en distancia en sprint relativo. Lo mismo sucede en el número de sprints absolutos o relativos. Yo creo que la herramienta del dashboard, como decía anteriormente, nos facilita mucho el ver lo que nosotros queremos ver. Y esto, como decía anteriormente, lo hemos utilizado en la selección absoluta en la pasada Eurocopa y actualmente también lo utilizamos en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Hacer mención a una diapositiva también muy característica de mis presentaciones y es la importancia, hago otra vez incidencia, en la importancia de esos perfiles condicionales de nuestro sistema de juego. Conocer la exigencia individual que requiere dicho sistema de juego a nuestro jugador.
También, si tenéis la posibilidad de disponer de dispositivos para las fuerzas básicas o el fútbol base de vuestros equipos, os ayudará, como lo hemos hecho aquí en el Fútbol Club Barcelona, es tener un perfil de los jugadores de las fuerzas básicas para, a posteriori, dentro de esa evolución de los jugadores que están en los equipos del fútbol base, que puedan ascender al primer equipo y analizar y tener dicha información para, en el caso de poder optimizarlo o intentarlo modelar para que se asemeje a las exigencias de nuestro modelo de juego. Bien, hemos visto primera parte de mi exposición, la contextualización actual de la carga externa en competición, la importancia que yo, en este caso, le doy al conocimiento de este perfil condicional de nuestro jugador, y entrando ya en la tercera parte de mi exposición, os presentaré ahora un poco una perspectiva general de la realidad del día a día de un primer equipo de fútbol como puede ser el nuestro. Evidentemente que estoy hablando de carga externa, pero también en el día a día nosotros utilizamos o valoramos la carga interna. Utilizamos 1 hora y media antes, cuando llega el jugador, 1 hora y media antes se le pasa el cuestionario de wellness y una vez finalizado el entrenamiento, como seguro que la mayoría estáis realizando, se le pasa también el cuestionario RP. ¿Qué nos ayuda el wellness 1 hora y media antes? Pues como lógicamente nos ayuda a la hora de tomar decisiones respecto a si el jugador debe realizar toda la sesión, si le debemos sacar una parte. Creo que escuchando la presentación que hizo Tony Miranda también estuvo hablando de esta situación que en su equipo también está presente. Yo creo que en la mayoría de equipos que paséis el wellness, la finalidad también es de cómo ver, ver cómo está nuestro jugador antes del partido o de la competición. Por último, en esta parte de carga interna, hacer mención que hay estudios que llegan a la conclusión que el RP es un indicador bastante sensible en cuanto a los ejercicios de alta intensidad. Eso nos permite a nosotros tener una aproximación, sabiendo que el control o el cuestionario de RP es siempre subjetivo y con las dificultades que a veces conlleva que el jugador nos conteste de forma como verdadera, ¿no? Pero bueno, yo creo que si le dedicamos unos minutos a la hora de preguntarle al jugador qué tal, cómo está y tal, llegan a la conclusión, que saben que es para su bien, que sus respuestas son certeras. Evidentemente, hemos visto carga interna y, por supuesto, a la hora de hablar de carga externa, utilizamos los dispositivos o la información de los dispositivos GPS durante los entrenamientos y en algunos partidos, y también tenemos en la Liga Española la posibilidad de utilizar. Nos va bien porque en el sentido de que hay estadios que la señal de GPS no es, por si tienen cubierta y no hay antenas que nos pueda facilitar una información como podría ser la información en indoor. Esta información de las cámaras de video tracking nos proporcionan una información condicional que también nosotros la utilizamos. Podéis estar pensando, son dos sistemas de análisis diferentes, evidentemente. Pues bien, os presento un artículo donde realizamos un estudio comparando los dispositivos GPS de Wimo con las videocámaras en el 2019 con variables muy tradicionales, como pueden ser distancias, sprints, velocidades, y llegamos a la conclusión que una de las conclusiones es que se puede correlacionar dichos sistemas a la hora de analizar los datos. Recientemente, debo deciros que este pasado mes
de septiembre, en la revista Nature, publicamos un artículo donde analizábamos la correlación de los dos sistemas debido a la dificultad en algunos estadios de no poder utilizar los dispositivos GPS por su señal. Pues bueno, analizamos la correlación de aceleraciones y desaceleraciones. Como bien digo, es un artículo recién que hemos sacado del horno un poco y, pues bueno, tiene unas conclusiones que concluye que se puede valorar o se pueden solapar los dos sistemas, pero con prudencia. En este caso de estas variables de aceleración y desaceleración. También, dentro del día a día, yo creo que muchos de vosotros os está adquiriendo muchísimo valor y os lo transmito como yo lo siento, la información en vivo. Yo creo que es un gran paso que se ha dado en el fútbol. Evidentemente que hay otros deportes que nos avanzan en este sentido y la información en vivo en el día de hoy nosotros la utilizamos cada día, tanto en partidos como en entrenamientos. Y se toman decisiones, y el pasado europeo también, durante los entrenamientos se tomaron decisiones en función de la información que nosotros recibíamos del sistema S-Vivo de Wimo. Os presento en la parte inferior de abajo la posibilidad de tener la información en vivo. Esto es de una sesión de esta semana. Supongo que el nombre de Coutinho, no me gusta poner nombres, pero bueno, también disponemos de la información vía reloj que nos facilita esa posibilidad de individualizar las necesidades del jugador. Supongo que lo que os estoy diciendo ya lo tenéis presente, pero enfatizar esa importancia a la hora de utilizar el S-Vivo, tanto para tomar decisiones, ajustar cargas, prevención, etcétera, etcétera. Mirad, ¿por qué toda esa importancia del control de la carga, ¿no? En un equipo como puede ser el nuestro, que compite durante 45 semanas a lo largo del año? Y de estas 45 semanas, en 25 ocasiones o en 25 semanas, utilizamos o competimos en ciclos cortos. Yo cuando hablo de ciclo corto es, como podéis ver en Short Cycle, cuando hablamos, creo que también Tony Miranda habló de estos ciclos, pero bueno, enfatizaros lo que sería la realidad de un primer equipo como es el Fútbol Club Barcelona. Pues bien, es cuando se compite con 2 días de separación. El ciclo largo es cuando competimos en 3 días de separación. Y el ciclo extra largo es cuando competimos con 4 días de separación entre partido y partido. Esto prácticamente, como podéis ver, se dio en 4 semanas, ciclos extra largos. Imaginaros la importancia del control de esta carga externa en el día a día en nuestro equipo. Mirad, os presento también un artículo donde Hader del 2019, reciente también, hace un estudio, un análisis o un metaanálisis, os recomiendo que lo leáis, de las diferentes variables que repercuten más a nivel de fatiga en el fútbol, y llegan a la conclusión que las distancias recorridas en alta intensidad son las que más cuesta recuperar y las que provocan más fatiga. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos presente lo que hemos hablado al principio de la presentación, del incremento longitudinal que está teniendo esta exigencia en cuanto a esa presencia de estas distancias en alta intensidad, pues trasladado a los primeros equipos, como puede ser el nuestro, que competimos con prácticamente 2 días de separación, donde no se cumplen las 72 horas de separación entre partido y partido, debemos tener muy presente este aspecto que produce o esta fatiga que produce esas distancias en alta intensidad. Además, mirad, también me gusta presentaros y hacer referencia a este estudio de Tim Gabbett,
donde llega a la conclusión de que cuando se aumenta la carga en un 15% respecto a, por ejemplo, una semana respecto a la anterior, si aumentamos esa carga en un 15%, estamos entre un 20 y un 50% de riesgo de lesión. Mientras que si ese aumento es entre el 5 y un 10%, minimizamos o bajamos el riesgo de lesión por debajo de un 10%. Entonces, debemos tener presente que a la hora de jugar con esos ciclos tan juntos de competición, debemos modular y controlar de una forma muy específica esta carga de entrenamiento y de competición. Mirad, también me gusta, a la hora de hablar del control de la carga, hacer referencia a una variable que yo la considero muy importante en el día a día, como es la variable High Metabolic Load Distance, o conocida HMLD. Es una variable muy simple y muy didáctica a la hora de interpretar y a la hora de que nos puede ayudar a modular la carga durante los ciclos o las semanas de entrenamiento. En la parte inferior os muestro unos average en las sesiones -1, -2, -3, -4, -5. Son average propios de nuestro equipo. Cada uno os debéis configurar vuestros promedios en los días -2, -3, -4, etcétera, etcétera. Pero quiero hacer referencia a esta variable porque realmente es fácil de entender y realmente yo la considero una variable efectiva a la hora del control de la carga. Mirad, en las siguientes 4 o 5 diapositivas os presento un poco lo que representaría en un ciclo, en un microciclo estructurado como es los nuestros, en una sesión +1, diferenciamos los grupos de los jugadores que han jugado más de 60 minutos. Yo creo que esto es totalmente archiconocido por vosotros. Y el otro grupo es el grupo compensatorio. Pero que quiero hacer mención o enfatizar, ¿no? En este sentido. Pues que si hacemos referencia a los valores que nos reporta el GPS, nosotros focalizamos la atención en un incremento en este grupo compensatorio, en las aceleraciones, desaceleraciones, en el high speed running, en darle el estímulo compensatorio que necesita por no haber participado en competición y un incremento de la distancia total recorrida. Por lo que hace referencia al grupo que recupera, pues todos estos valores son inferiores, evidentemente. En nuestra estructura de microciclo, iniciamos lo que sería la sesión o el día post-descanso, en el caso de que sean, como hemos visto, microciclos extra largos de 4 días, que son los menos, pero sí que nos gusta empezar después de día de descanso, como yo creo que también habló Tony Miranda, de empezar con trabajos mucho más de exigencia de aceleraciones, de desaceleraciones, es decir, una orientación después de día de descanso hacia la fuerza, un trabajo más neuromuscular. En la sesión -3 enfatizaríamos lo que serían los esfuerzos en alta intensidad, es decir, utilizaríamos espacios grandes. Yo también creo que es también archiconocido esta utilización o esos estímulos que se dan en las sesiones -3. En la parte inferior podéis ver cómo enfatizamos con el signo más ese estímulo de high speed running y de sprints. En las sesiones -2, -1, como bien sabéis, el objetivo principal es ese tapering, esa opción de modular la carga para que el jugador llegue optimizado a la hora de competir. No debemos caer en el error de pasarnos en los valores de carga o en las tareas
que nosotros utilizamos en esas sesiones -1 y -2. Y, como podéis ver, bueno, aquí un poco los contenidos que solemos utilizar en las sesiones -1. Mirad, cogiendo como perspectiva estos microciclos dentro de nuestro equipo, también me gusta hablar de los grupos que se generan dentro de estos microciclos con alta densidad competitiva. Ahora os presento un ejemplo de 2 microciclos de 2 semanas con 4 partidos, es decir, con alta densidad competitiva, como son los nuestros. Entonces, cogiendo variables de las cuales hemos estado viendo hasta ahora, en este caso, ese análisis de los 2 microciclos nos expulsa o nos repercute 4 o nos genera 4 grupos de jugadores. Los jugadores que participan en todos los partidos, los jugadores que van citados con el equipo y participan durante el partido, los jugadores que van citados con el equipo y no participan, y los jugadores, evidentemente, que no van citados con el equipo y entrenan en el día de partido. Fijaros en la variable de distancia total. Hay un grupo que ya nos muestra una cierta alarma. Fijaros en el mismo grupo, en el subplayers, el grupo que va citado y no participa en los partidos. Imaginaros con alta densidad competitiva, ciclos cortos. Esto está presente en el día a día en nuestro equipo y seguro que en la mayoría de equipos vuestros también. Entonces, fijaros, este grupo 3 recibe un 45,37% menos de estímulo de high speed running, con la importancia que tiene esta variable. Lo mismo sucede si en este tercer grupo, en el número de sprints por encima de 21 km/h. Observamos que este grupo también recibe menos estímulo, hasta un 35,89% menos que los que juegan 90 minutos. En cambio, los otros grupos, los que participan y los que no van citados, prácticamente reciben más estímulo que los que juegan habitualmente. Por contra, y debido a nuestra metodología de entrenamiento, que como veréis en la parte final, es una metodología muy significativa y que en los últimos años ha utilizado la utilización de tareas, espacios cortos, donde enfatizamos o sobreestimulamos las aceleraciones y desaceleraciones. Pues bien, esto, como veremos en la parte final, lo hemos modulado y lo hemos cambiado para optimizar a ese grupo que no recibe el suficiente estímulo para optimizarlo para competir. Esto es como conclusión de este estudio que realizamos conjuntamente con Antonio Gómez en el 2018-2019. Esto es más reciente y es un ejemplo real de un jugador de la posición de central de nuestro equipo. Las columnas en color azul representan el estímulo en los partidos de high speed running, ciclo corto, 2 partidos por semana. Cogemos una foto de 3 semanas y fijaros, recibe estímulo 2 veces por semana con esta variable del high speed running. Pues bien, en la parte inferior es un jugador que pertenece a ese grupo. Damos el estímulo suficiente a nivel condicional, a nivel cognitivo, a nivel de competición. ¿Y qué pasó? Que tuvo que jugar este sexto partido dentro de estas 3 semanas y en el minuto 70, debido al mayor estímulo de high speed running que había solicitado durante el partido, tuvo que pedir el cambio porque tenía molestias en los gemelos o en la parte posterior del tren inferior. Entonces, que debemos tener, eso fue un error nuestro que a lo largo de la observación de los datos mediante la información de los GPS hemos ido modulando a lo largo de los años. Y el objetivo es evitar que se nos generen esos déficits de estímulo.
Mirad, esta es una diapositiva reciente, del 15 al 28 de noviembre. En las 2 últimas semanas hemos jugado 3 partidos. Y esto es una foto de la posición de central. Y nos lo permite, como si habéis trabajado con el cloud de Wimu, nos permite hacer estas fotos a nivel posicional de los requerimientos de nuestros jugadores. Pues bien, aquí os presento diferentes variables, desde el High Speed Running, el HMLD, aceleraciones, desaceleraciones, en la posición. Las columnas representan diferentes jugadores del primer equipo y las 2 primeras columnas son de jugadores que prácticamente han jugado los 3 partidos en este ciclo. La intención es, y debemos plantearnos, que esas columnas sean similares a los que están participando y los que no están participando en el día a día. Esto es una posibilidad que nos permite el cloud de Wimu. Evidentemente, como hemos hablado anteriormente, y en mi caso hemos utilizado en la pasada Eurocopa con España y actualmente en el Fútbol Club Barcelona, la posibilidad de utilizar los dashboards nos permiten esa focalización, como decía anteriormente, de intentar optimizar en todos los requerimientos que nos solicita la competición a nuestros jugadores. Esto es un ejemplo real también del pasado europeo, de la selección española, y quiero que prestéis atención en la gráfica de la parte inferior del High Speed Running acumulado. Imaginaros, jugamos en 9 días 3 partidos con prórroga, octavos, cuartos y semifinales del europeo. Entonces, esta información de los dashboards nos permite ver a nivel gráfico, como muchos, o como el cloud también nos lo permite, y lo que intentamos es prácticamente no estimular a nuestros jugadores porque, claro, la competición llegaba a su fin y suficiente estímulo recibían a lo largo de la competición. Creo que las herramientas que nos permiten, en este caso Wimu, con su cloud, son fundamentales, que nosotros podamos utilizarlas y les sepamos. Ya hay infinidad de posibilidad de información que nos genera Wimu, pero lo que debemos tener muy claro es focalizar la atención en variables concretas. Y viendo la tendencia que está adquiriendo la competición, yo creo que como mejor realicemos el filtro a la hora de analizar esa carga externa, con variables mucho más que nos sean significativas, nos ayudará a optimizar ese rendimiento e incluso a prevenir lesiones. Bien, por último, llego a la parte final de mi presentación y como propuesta o la idea de esta cuarta parte de mi presentación es diferentes propuestas que os traslado para evitar esos errores que hemos hecho en anteriores años, los cuales estas propuestas las estamos llevando a cabo y nos está permitiendo optimizar de una forma, como veréis a continuación, mucho más precisa a nuestros jugadores. Debo deciros que son propuestas de nuestra metodología de entrenamiento. Es una metodología de entrenamiento del Fútbol Club Barcelona muy característica, muy nuestra. Lo que veréis a continuación yo creo que es trasladable a cualquier metodología. Evidentemente que hay metodologías que consiguen optimizar al jugador desde una perspectiva utilizando tareas mucho más inespecíficas. No pasa nada. El objetivo es optimizar al jugador, pero desde mi experiencia creo que estimulando al jugador que requiere esos estímulos para compensar las necesidades de la competición o para optimizarlo durante la semana a nuestros jugadores que compiten, estamos
más cerca de optimizarlo en todos los conceptos, utilizando tareas mucho más específicas. Aquí os presento un gráfico que yo también suelo presentar, es a modo de resumen, ¿no? Es el que hace referencia al entrenamiento estructurado en el Fútbol Club Barcelona. Dicho entrenamiento está fundamentado en dos pilares básicos, el entrenamiento coadyuvante y el entrenamiento optimizador. Y en el entrenamiento coadyuvante es ese entrenamiento que nos ayuda a compensar las necesidades de la competición, y el entrenamiento optimizador son artículos que están publicados, y el entrenamiento optimizador es el que nos permite maximizar el rendimiento de nuestro jugador para la competición. Esto es un ejemplo de nuestra metodología de entrenamiento. Fijaros, en la parte inferior hay diferentes tareas que utilizamos de una forma muy habitual en nuestra metodología de entrenamiento. ¿Qué vimos? ¿No? Pues que prácticamente, si os fijáis en la columna de color azul oscuro, que hace referencia al height speed running, a ese estímulo de height speed running relativo, prácticamente era muy poco presente, como estamos viendo a lo largo de mi presentación. Y en cambio las aceleraciones, desaceleraciones sí que son presentes dentro de nuestra metodología de entrenamiento. Llevado a cabo esta experiencia propia y leyendo publicaciones recientes que dan importancia a la utilización del espacio en función del objetivo que nosotros perseguimos para optimizar a nuestro jugador, hay diferentes publicaciones que dicen, ¿no?, ya nos presentan que existe un déficit de estímulos condicionales si abusamos de situaciones de los Small Size Games, de los espacios reducidos. Y en nuestra metodología de entrenamiento son tareas muy utilizables. Entonces, como veréis, hemos intentado realizar diferentes propuestas para modificar y optimizar a nuestro jugador. Fijaros, en el gráfico de la parte derecha y en el círculo rojo son tareas con un espacio, esto es un estudio de Enrique Jiménez, que está en la Federación Mexicana, y es un estudio que se hizo aquí en la casa, donde analizó tareas con espacios inferiores o entre 50 y 100 metros cuadrados por jugador, y donde, utilizando estos espacios reducidos, evidentemente se estimulaba más las aceleraciones y desaceleraciones. Por lo tanto, si tenemos presente hacia dónde va la competición, que es, evidentemente, que hay que tener las aceleraciones y desaceleraciones presentes, pero que esa tendencia actual de la exigencia condicional de la competición es hacia los estímulos en sprint, las distancias en alta intensidad, etcétera, etcétera, como hemos visto en los estudios que os he presentado al principio de mi presentación. Aquí, incrementando los espacios por metro cuadrado para el jugador, vemos cómo, gracias a los dispositivos GPS y analizando valores relativos, ha habido un incremento o hay un incremento cuando utilizamos espacios mayores. Yo creo que es una cosa que lo tenéis archiconocido y lo tenéis interiorizado, pero quiero presentároslo porque nosotros partíamos de una situación donde utilizábamos mucho los espacios cortos, y gracias a la utilización de los sistemas tecnológicos, en este caso de los GPS, hemos podido analizar y profundizar y mejorar esa optimización de nuestro jugador. Mirad, el rectángulo de color azul es un juego de posición. Juego de posición representa que cada jugador dentro de este rectángulo no es un juego de posesión, es un juego de posición. Cada jugador ocupa, simulando, es decir, los laterales, los extremos, los espacios de fuera, los interiores, los espacios interiores. Es una tarea muy utilizada en nuestra metodología de entrenamiento. Pues bien, ¿qué hicimos? Al ver ese déficit de estímulo de height speed running o de sprints, lo que hicimos es aplicar
o añadir una acción dentro del mismo juego de posición de ataque y defensa, lo que nos permitió, sin desvirtuar esa metodología de entrenamiento tan específica como es la nuestra. Este es un estudio de Andrés Martín, actualmente compañero del primer equipo del Fútbol Club Barcelona, y como si os fijáis, los jugadores mantienen la posición, pero lo que implementamos es una situación de ataque y defensa, lo que nos permitió incrementar esos valores de height speed running, de sprints, de velocidades máximas. Como decía anteriormente, nosotros lo podemos conseguir realizando esfuerzos analíticos, pero desde la estructura, como está configurado nuestro jugador, creemos que es mucho más rico pensar y diseñar tareas dentro del mismo juego para generar esos estímulos que a día de hoy nos solicita la competición. Este gráfico, fijaros, la posición de la modificación del espacio. Si os fijáis, otro ejemplo similar, las columnas de color azul representan el primer espacio. Modificando el espacio, ampliando unos 15 metros dicho espacio de juego, fijaros los valores por minuto que se habían incrementado en las diferentes posiciones. Pues bien, ya nos sirve esta información de que de la modificación del espacio nos permite dar esos estímulos de variables que estamos viendo que cada vez hay más exigencia en el fútbol actual. Para concluir, y os presento ahora unos ejemplos, hacer mención a la utilización en los entrenamientos de los escenarios de máxima exigencia. Estudios recientes nos muestran la necesidad de estimular a nuestros jugadores utilizando esos escenarios de máxima exigencia. Si utilizáis, como creo que la mayoría tenéis la posibilidad de utilizar el sistema S-Pro o el software S-Pro o el monitor de S-Pro, tenemos la posibilidad de generar estos escenarios de máxima exigencia a partir de los minutajes que nosotros queramos. Entonces, el mismo software nos traslada esa información de los valores en diferentes variables que nosotros queramos de esos escenarios de máxima exigencia. Hacer mención que esto es un estudio, un artículo publicado por Andrés Martín, como decía anteriormente, compañero del primer equipo. También participaron en dicho estudio David Casamichana, Antonio Gómez y Francescos y Tim Gavet, o sea, donde se analizó esos escenarios de máxima exigencia. Fijaros, en los siguientes vídeos, os quiero mostrar, a ver, ahora entrará mejor así. Os quiero mostrar diferentes ejercicios que nosotros hemos hecho para diseñar esos escenarios de máxima exigencia que nos solicita la competición. Fijaros, como decía anteriormente, dentro de la metodología de entrenamiento estructurado hay diferentes estructuras que configuran a nuestro jugador, desde la cognitiva, coordinativa, condicional, socioafectiva, emotivo, evolutiva, y generando esos escenarios de máxima exigencia desde una perspectiva más específica, evidentemente que, fijaros, estimulamos ese height speed running, ese HML por minuto, esas aceleraciones, desaceleraciones por minuto, que incrementando los estímulos a nivel específico, ¿no? Fijaros a ver si puedo la posibilidad de que el vídeo desde una perspectiva mucho más específica. Mirad, a modo de ejemplo, en este gráfico, fijaros en el porcentaje de este ejercicio que veréis a continuación en valores por minuto, en los porcentajes del height speed running, creando esas situaciones de escenarios de máxima exigencia. A ver si nos entra el vídeo, yo creo que sí. Ahora,
Es un ejercicio que puede ser simple, pero que analizando esos escenarios de máxima exigencia en competición gracias a los GPS, podemos reproducir desde una perspectiva más específica, no solo cogiendo al jugador y que realice distancias en alta intensidad de una forma analítica, sino implementando situaciones de juego. Situaciones 2 contra 1, 2 contra 2. Son situaciones de máxima exigencia para nuestros jugadores. En este siguiente vídeo es un ejemplo también, en este caso de oleadas, de estos escenarios de máxima exigencia que nosotros intentamos reproducir en las sesiones de entrenamiento a partir de la información que nos proporciona el análisis de la competición mediante los dispositivos GPS. Fijaros, son situaciones que parten desde un 1 contra 0 y trasladamos a una situación de hándicap de un 3 contra 2, son oleadas, como muchos de vosotros yo creo que utilizáis, utilizando ya, fijaros la distancia de un espacio considerable, distancia de medio campo, y con estos ejercicios lo que conseguimos es lo que decíamos anteriormente, desde una perspectiva mucho más específica, optimizar y dar esos estímulos necesarios a nuestros jugadores. Bien, por último, y a modo de conclusión, nada, unos mensajes para que, a modo de conclusión de mi presentación, tener presente la tendencia condicional del fútbol actual, la necesidad de conocer nuestros modelos de juegos y sus exigencias condicionales, conocer el perfil condicional posicional del jugador os ayudará muchísimo, diseño adecuado de ejercicios de entrenamiento para optimizar al jugador y que compita al máximo nivel. Y por último, yo creo que también es importante lo que decía en mi presentación, seleccionar e interpretar bien las variables para el control de la carga. Es fundamental, la información que nos proporciona la tecnología es infinita y nos podemos, algunas veces, a la hora de analizar los datos, nos podemos perder. Entonces debemos... Y nada, creo que he ido un poco rápido, pero bueno, la intención es transmitiros de una forma, yo creo, mucho más práctica, mucho más genérica, lo que sería mi perspectiva de lo que sería el control de la carga externa, utilizando la tecnología que nosotros tenemos a nuestra disposición y transmitiros un poco la realidad nuestra, ¿no? En el día a día, que yo creo que tampoco estamos muy alejados con todos los que estamos viendo esta presentación. Nada, en la parte inferior os pongo mi mail por si queréis trasladarme cualquier duda o cualquier opinión y que estaré súper contento de poderos contestar. Y nada, gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Edu. Extraordinaria exposición, muy a la altura de las expectativas, sin duda. Te agradecemos por compartir esta información, esta experiencia. Y tengo ya aquí algunas preguntas que nos han llegado. Preguntan, ¿qué estrategias de carga interna objetiva incluyes según en qué momento de la temporada? ¿Tienes algún protocolo de evaluación de la HRV? HRD. HRV. Ah. Perdón. Nosotros, en este caso, la metodología que utilizamos, como podéis ver, es muy simple, ¿no? La frecuencia cardíaca, en nuestro caso, no la utilizamos como carga interna en el día de hoy. Disponemos de la información del wellness y del RPE, como decía anteriormente, y quizá esa información de la frecuencia cardíaca
cardíaca, no la utilizamos porque primeramente es un poco invasiva y un poco molesta en los jugadores. Y entonces nosotros no solemos utilizar ese control de la carga interna mediante el HRV. Pero que no estoy de desacuerdo, ¿eh? Es más que nada para comodidad para el jugador. Ya sé que perdemos información, pero nos hemos configurado con otras herramientas, ¿eh? Actualmente, por ejemplo, estamos utilizando los anillos de Oura, que nos ayudan también a ese control de la frecuencia cardíaca, del sueño, del oxígeno en la sangre. Es decir, tenemos diferentes opciones para el control de esa carga interna de nuestro jugador. Perfecto, muchísimas gracias. Otra pregunta. ¿Qué variables considera más importantes utilizar para calcular el ASWR? Esta no. Si te puede decir el acrónimo, si te lo puede descifrar. Le envío, le envío el dato y pasemos a otra pregunta. Entonces, en los estudios que has mostrado sobre la evolución y la tendencia de disminución de volumen recorrido y aumento de los niveles de alta y muy alta intensidad, ¿se ha valorado la carga mecánica como aceleraciones y desaceleraciones o deceleraciones? Buena pregunta. Y en nuestro caso no hemos evaluado a nivel longitudinal esa carga mecánica, ¿eh? Es un déficit que tenemos, lo que sí que cada vez nos estamos configurando y teniendo muy presente esa carga mecánica, las aceleraciones y desaceleraciones en cuanto a la carga, en la valoración de la carga externa, considero que son fundamentales y la posibilidad de utilizar los dispositivos GPS en nuestros equipos durante la competición, lo que estamos generando, si habéis prestado atención, es ese histórico que nos permitirá ver esa tendencia incremental. Es cierto que solo tenemos registradas 2 temporadas en cuanto a las aceleraciones y desaceleraciones. Y yo creo que en cuanto tengamos 3, 4 temporadas, podremos valorar esa tendencia, variables tan importantes de carga mecánica. Muy bien. Estoy aquí con otra de las preguntas. Un momento, por favor. Aquí está. Está claro que a la hora de individualizar, cuando estamos hablando de un jugador joven con necesidades condicionales en función de la posición, queda claro que se le puede optimizar. Pero, y aquí viene la pregunta, cuando hay un jugador que por edad o poca capacidad mecánica o metabólica, etcétera, para esa posición, ¿cómo la gestionas? Bien, esta es muy buena pregunta y es un debate que estamos teniendo en nuestro primer equipo por la necesidad de que estamos incorporando a jugadores muy jóvenes. Y fijaros, son jugadores de 17, 18 años y están compitiendo miércoles, domingo, miércoles, sábado. El planteamiento es controlarles muy bien tanto la carga interna como la carga externa. Nosotros nos planteamos a veces, cuando suben jugadores, incluso fijaros, la modulación que hacemos de la carga en estos jóvenes jugadores, cuando suben del equipo B o el segundo equipo a entrenar con nosotros, cuando se hacen 1 o 2 sesiones con nosotros, el siguiente o los 2 siguientes días, este jugador en su equipo prácticamente no entrena. ¿Por qué? Por la exigencia de entrenar, ya no solo a nivel mecánico y a nivel condicional, sino a nivel incluso mental, a nivel cognitivo, ese estrés que genera, ¿no? Entonces,
volviendo a la pregunta, las necesidades son las que hay. Entonces, es fundamental controlar esos ítems de carga interna, carga externa, y un poco tener presente que este jugador se irá adaptando a medida que irá modulando, a medida que vaya asumiendo esas cargas de entrenamiento. Yo soy muy arriesgado, ¿eh? y me atrevo aquí de una forma muy poco científica, pero nosotros tenemos jugadores que igual tardan medio año a poder adaptarse a un 80, un 85% a las necesidades de un primer equipo. Medio año. O sea, y creo que estirando corto en jugadores de 17 y 18 años. Muy bien, muchísimas gracias, Edu. Nuestros amigos de selecciones nacionales nos preguntan que si cuentan ustedes con algún protocolo relacionado con la lateralidad del cerebro y como segunda pregunta, ¿de qué manera miden ustedes el aspecto cognitivo de los jugadores? Bien, respecto a la primera, no tenemos presente en el primer equipo a nivel del control de la lateralidad a nivel mental. Pero sí que hay diferentes... hay un artículo de Ismael Camonforte donde valora esa especificidad de las tareas de entrenamiento y del juego, donde da unos valores, una categorización del 1 al 10 a nivel cognitivo también. Por lo tanto, nosotros a veces nos basamos en esa categorización que hace Ismael Camonforte de el nivel de especificidad, lo que repercutirá a nivel cognitivo. Fijaros, en jóvenes jugadores o no jóvenes jugadores, el hecho, eso sí que lo tenemos contrastado y de una forma también muy poco, quizá muy poco científica, pero creo que es bueno trasladároslo. Si nosotros utilizamos un juego de posición y un jugador que juega en el lateral, lo ponemos dentro de ese juego de posición en la posición de pivote, cambiándole la posición y participando en el centro del juego de posición, hemos comprobado que ese jugador, en su respuesta posterior del RPE, es mayor. Por el estrés, por la necesidad cognitiva que le repercute de no jugar en su posición y cambiarlo de posición. Una reflexión que hacemos, que ha habido jugadores que cambiándolos de posición y poniendo en una posición más de pensar rápido, bueno, donde la exigencia es más a nivel cognitivo, más con una alta densidad, les ha repercutido a nivel incluso del RP. Muchas gracias, Edu. Tenemos muchas preguntas. Yo quisiera, si no tienes inconveniente, hacerte 2 preguntas más que nos han llegado de nuestros clubes y te enviaríamos, si tú no tienes tampoco inconveniente, te enviamos las preguntas. Más que nada, porque estoy en la ciudad deportiva. Sí, lo sé. Y los de seguridad, ya he avisado los de seguridad que no decían. Entonces, concluimos con esas 2 preguntas y ya ¿qué variable se observa la mayor diferencia? Volumen, HSR, etcétera. ¿Y qué posiciones son las que muestran mayor diferencia con determinadas variables? Mirad, me remito al artículo que os he puesto en la parte inferior. Es de Tierney, del 2016. Él focaliza la exigencia a nivel condicional y de carga en las variables de alta intensidad. Height speed running, distancia en sprint, etcétera, etcétera. Y si no mal recuerdo, en la posición de los jugadores externos se solicitaba un incremento comparativamente con jugadores externos en otros modelos de juego. Ahora bien, en los jugadores del centro también hay una exigencia importante en este sistema de 3-5-2. Muy bien. Y por último, Edu, ¿qué porcentaje de HSR absoluto y relativo acumulas durante el microciclo para cumplir
con las necesidades del día del partido? Bueno, esa es buena. Aquí también tenemos presente, si desde la perspectiva nuestra de los ciclos con tanta densidad competitiva, los que están jugando habitualmente, prácticamente esa exigencia ya la tienen en competición. Y esto es archiconocido. Ahora bien, por ejemplo, antes de ayer hicimos una sesión, ayer hicimos una sesión -3 en una semana limpia, sin competición como es esta, y en algunos jugadores quisimos conseguir en una -3 unos porcentajes de su height speed running o height speed running relativo sobre un 70, o entre un 65 y un 75% de competición. Porque es una -3. Intentamos ir dándoles esa solicitud. También deciros que pospartido, los días que se nos puede o podemos, una vez finalizado el encuentro, a estos jugadores se les da un estímulo de height speed running en el mismo campo, los jugadores que están en el banco, como muchos de vosotros haréis, y ahí sí que buscamos porcentajes elevados, 75-80% de ese estímulo, teniendo presente el próximo día que competimos. Pero por ahí andamos un poco, en esos porcentajes. Muy bien, Edu, pues muchísimas gracias. Me llegó ya el significado del acrónimo ACWR, que es agudo crónico. Ok. Perdón, no. Sí. Pero bueno, no. Sí, él hacía referencia a si lo teníamos presente o cuál era la pregunta inicial. Decía que qué variables considera más importantes utilizar para calcular el agudo. Mira, la que ha fundamentado mi presentación. Una es el High Metabolic Load Distance. Dicha variable nos da información de todo. Yo esta variable la considero, y se lo he dicho incluso a Tim Gabbett en persona, yo la considero como una variable que define el fútbol, porque hay aceleraciones, desaceleraciones, distancias en alta intensidad, es decir, una mezcla de todo. Y después también focalizo mucho la atención en el height speed running y el height speed running relativo. En estas tres variables fundamentalmente focalizamos la atención en la carga aguda crónica. Pues Edu, agradecemos muchísimo el que nos hayas permitido compartir conocimiento, tu experiencia, la manera tan didáctica en que nos los has transmitido. No, seguro. Y por supuesto tu generosidad. Sabemos del tiempo que es muy limitado ahora que has adoptado esta nueva responsabilidad en la que te deseamos el mayor de los éxitos. Y pues nos despedimos enviándote un abrazo a distancia, un abrazo en línea y deseándote, te reitero, el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a quienes han participado hoy de los clubes de Liga MX, de Liga MX Femenil, de Expansión, de selecciones nacionales, de la Comisión de Árbitros y del Sistema Nacional de Capacitación. Muchas gracias a todos ustedes. Estaremos atentos para hacerles llegar los certificados, aquellos que han concluido y los que están por concluir, pues también todo nuestro apoyo para que reciban esa certificación. Muchísimas gracias, Edu, muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias y un saludo fuerte a los alumnos y a todos los que estáis como en la familia de CITEC y Real Track. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias.